Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de las charlas Revisión de Mundo con Adriana Puech. Bienvenida, Adriana. Qué alegría volverte a ver por este medio y sobre todo porque para mí tú y el trabajo que haces es un referente en todo lo que es el mundo mitopoético y es una de las grandes cosmovisiones que estoy explorando en este momento y creo que es esencial para nuestro mundo ahora que nos volvamos a reconectar con esa dimensión mitopoética. Así que de verdad valoro Muchas mucho tu gracias. trabajo y qué alegría que estemos aquí. Sí, Bienvenida. qué alegría estar acá contigo. Muchas gracias acá por recibirme y por invitarme. Con todo el cariño. ¿Cómo te gusta presentarte? Uy, depende de los mundos, pero con Adriana está bien por ahora. Y no sé si quieres que diga algo más de mí también. Sí, 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 eso. ¿Cómo Mm, quieras contarnos de tu vida? Pues siempre ha sido difícil describir cuál es mi vocación. Eh, yo arranqué por un camino muy tradicional de la ingeniería y Mm, poco a poco fui buscando como una visión holística. Al principio una visión transdisciplinaria, luego una visión sistémica y luego más fenomenológica o basada en la experiencia, en los sentidos y como que reconociera las dinámicas de la vida o de lo que es estar vivo. Y pues llevo haciendo un trabajo con efecto mariposa desde hace 15 años, donde logramos juntar la ciencia holística, la ecología profunda y el descenso al alma. Y ahora estoy formándome como aprendiz para ser guía del descenso al alma o guía de iniciación del alma. mm, maravilloso. Y bueno, además de eso, soy mamá, me encanta caminar, Mm, cantar, em, sí, estar en lo más salvaje. Y es difícil presentarse en nuestras maneras como más sociales y tradicionales. A veces es más fácil presentarse en las maneras más salvajes y con eso basta a veces. perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, pues la pregunta que le hago a todos mis invitados es, ¿cómo describirías tu cosmovisión? Y conociéndote y con lo que nos acabas de contar, tiene muchos elementos de lo mito poético. Cuéntanos, ¿cómo es esta Mm, cosmovisión y cómo llegaste a ella? Pues yo diría que la primera capa es una capa de una visión animista, em, que entiende que todo está vivo, que todo, sí, que todo tiene alma. Em, Casi que lo vivo es todo, no solamente lo biótico, no solamente, sí. Y en ese sentido, yo diría que es como una cosmovisión, pues primero holística, en el sentido en que, sí, como que se basa en que todo está conectado, pero que mi manera de entenderlo y de verlo pasa a través de mis sentidos, como que no hay una realidad por fuera de mí, no hay una realidad externa, sino que todo lo que sé lo sé a través de mis sentidos y de mis experiencias. Y en ese sentido diría que pues es profundamente ecológica e interconectada, pero no solamente dentro de lo visible, sino también de lo invisible y de aspectos del ser humano o del mundo, como la imaginación, los sueños, em, como una, como parte de una psiquis colectiva también. Eh, y eso se revela en todo, en toda la vida. Se revela con quien me cruzo en el camino, la conversación que escuché ayer, el sueño de esta mañana, y todo de alguna manera se va conectando en aquello que yo necesito vivir o ver. Y diría en ese sentido que es como una cosmovisión de hacer parte del sueño de la tierra y de crear como
como de estar afinado, como de tener, de estar en sintonía con las dinámicas vivas. Mm, Ujú, ujú, sí, digamos que en ese sentido em, no es entender también que participo del mundo y que el mundo se está creando y que yo estoy creando al mundo. Y en ese sentido también es poético en el sentido en que no es meramente analítico o racional o reduccionista o mecanicista, sino que es sutil, pero a la vez poético viene de poesis, que es de cómo se forma de el mundo, de cómo se fabrica. Y en ese sentido es una creación constante del mundo en cada instante y cómo yo participo ahí. Em, y también es como una visión de hacer parte o que todo se está formando desde un campo de memoria, desde la cual pues nuestros ancestros hacen parte, eh, nuestras experiencias pasadas, digamos de vidas pasadas o de vida intrauterina o de toda nuestra vida. Y a la vez eso se revela en imágenes, eh, en, em, y de alguna manera es como entender también que los mitos están vivos y que cada uno tiene su propio mito, cada uno tiene su lugar único y particular y que de alguna manera somos como una manifestación del cosmos, cada uno. Mm, Y en ese sentido diría que también hay como una parte holográfica eh, en la visión, en el sentido en que cada uno es una manifestación del cosmos o cada uno contiene el universo, cada uno eh, tiene el todo en sí mismo. Mm, Y pues ahí también surgen las preguntas de cómo habitar el mundo, cuál es mi lugar, cómo lo busco, cuál es ese viaje para buscarlo, y cómo se me va develando, sí, cómo lo voy encontrando. ujú. Qué bello, qué bello porque tiene muchas dimensiones esta cosmovisión y me inspira mucho la forma en que lo narras y que lo compartes. Y, y también tiene elementos de lo cuántico, se me hace, ¿no? Pues yo siento que son todas, digamos que nosotros no podemos em, em, pensarnos diferentes de una de las propiedades de la materia o de la energía o de los campos, sino más bien es también integrar eso dentro de nuestra manera de vivir. Em, y claro, lo cuántico aborda preguntas como de las partículas más pequeñas y son propiedades subatómicas que no se aplican a unas escalas más grandes o más macro como lo podría ser un cuerpo humano. Pero aún así nosotros estamos compuestos de moléculas y de átomos. Y en ese sentido, lo cuántico nos atraviesa, nos permea, y explorar eso, cómo se lleva nuestra experiencia pues es toda una exploración, es toda una experimentación, pero definitivamente hay siempre una pregunta de cuál es el lugar de la conciencia, cuál es la relación entre la materia y la energía, cuál es cómo el campo cuántico me afecta, cuáles son sus propiedades que también me atraviesan y también, por ejemplo, muchos casos en los cuales eh,
como el estar conectados a distancia o el estar, el que aparecen cosas una vez con la conciencia o se materializan cosas una vez soy consciente de ellas, pues son cosas que yo experimento de manera, digamos, no disciplinada, pero o no rigurosa en una investigación científica, pero sí dentro de mi vida cotidiana. Ujú. Sí, 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 es muy interesante, pues yo que conozco un poquito de tu historia, que fuiste a estudiar a un lugar muy interesante que creo que en estos días ya se cerró, tengo entendido, pero es uno de los lugares más progresistas donde uno podía estudiar, creo. Sí, de Y acuerdo, sí. me imagino que pues, quieres contarnos un poquito de cómo tu cosmovisión fue afectada por ir a estudiar allá a Schumacher College y... Uy, sí. Pues sí, fue no solo afectada, sino transformada rotundamente. Mm, Eh, yo ya había avanzado mucho, o sea, antes de ir yo era ingeniera, trabajaba en proyectos, em, tenía una visión bien, o sea, integradora y transdisciplinaria. Había estudiado mucho de pensamiento sistémico, eh, había leído y había tomado cursos con Capra, con Fritjof Capra. O sea, llevaba un historial como de una conexión y de unas preguntas ecológicas, como que uno podría decir, wow, yo como aquí ya lo tengo todo. Y cuando llegué allá, sí, se me transformó completamente, o sea, le dio como un 3D a mi visión, como que le dio nuevas dimensiones. ujú, Y me di cuenta, por un lado, por ejemplo, que no solamente eran las ideas progresistas, sino que había algo en el pensamiento o en la manera de pensar que cambiaba, casi que físicamente en mi cerebro, mm, como como una reconfiguración. mm, Eh, y bueno, era un espacio en el que todo el mundo era bienvenido, eh, en el cual todas las maneras de aprender estaban abiertas. mm, Uno aprendía en los jardines, en la cocina, en la biblioteca, en el techo, yendo a nadar en el río a las 12 de la noche. No había unas reglas de cómo se aprende, sino una libertad absoluta. Y por el otro lado, había pues un legado eh, europeo que venía de, yo creo que de tiempos muy antiguos y que Goethe, el escritor y poeta alemán del romanticismo, como que recogió y él elaboró como una manera de generar conocimiento, digamos, científico, pero no meramente cuantitativo, sino también cualitativo, que incluía la imaginación, la intuición, em, eh, todos los sentidos y, pues y hasta uno diría como una parte afectiva. Mm, Entonces, desde ahí, varios científicos, uno que venía del mundo de la física cuántica, otro que venía de la biología y las matemáticas y las teorías del caos, y otra que venía desde la botánica, se unieron para hacer un programa que trabajara un poco las preguntas del todo y las partes, y como una ciencia de la vida aplicada. Y en ese sentido, mi manera de ver se transformó profundamente porque pude incluir la oscuridad y la luz, la polaridad y las danzas, y como la danza entre polaridades, el caos, los procesos de soltar y de descenso, de destrucción. em, y bueno, y una reflexión muy, muy elaborada y profunda sobre
sobre la relación entre el todo y las partes. Un poco lo que mencioné en el sentido en que que el cosmos está en cada uno de nosotros, em, que contenemos el todo, y cómo se revelan esos procesos, cómo es el desenvolvimiento de la vida. Y yo diría que poco a poco fui desarrollando una manera orgánica de pensar, ya no separada, ni reduccionista, ni como una máquina, como procesos como mecanicistas, sino de verdad entender una cosa no lineal, desarrollar un pensamiento no lineal, fluido, un poco como el agua, como el crecimiento de las plantas. Mm. Bueno, y ahí tuve miles de experiencias maravillosas y profesores maravillosos que hablaban de, o sea, tanto de temas sociales, de paz, de economía, como de conciencia, de ciencia, tratando de juntarlas o de encontrar sí, de hacer los encuentros entre las dos y trayendo el arte todo el tiempo como una manera de expresión, de investigación, sí, de ir un poco más allá. Ujú, ujú. Mm. Sí, fue como una visita al futuro, algo así, ¿no? Pues sí, no sé, era en el presente, pero se siente, sí, se sentía muy, también, o sea, muy de punta o un poco como lo nuevo, pero a la vez también un alivio, porque el mundo en el cual yo vivía, en el que me crié y en el que tuve toda mi educación, era muy, pues, cerrado, restringido. Mm, sí, como apretado, y apretado en la manera de pensar, no solo es cuadrado, es limitado. Ujú. eh, sí, y digamos que yo pues ahora veo que hay muchos lugares como de un pensamiento muy libre y muy de avanzada, pero había también algo como muy ancestral en esas maneras. Eh, Como guardando una cierta sabiduría en relación con la magia, como en relación con lo sagrado, en relación con la sabiduría de la tierra. Mm, Ujú. sí, Me da curiosidad, porque claro, eso fue en Europa, en Reino Unido. Si has visto algo de ese mismo pensamiento acá en nuestro continente y en nuestro país, Colombia, mm, porque yo creo que eso está en las culturas indígenas, ¿no? claro. Sí, yo siento que, claro, que acá lo hay de otras formas, ¿no? Ujú, Em, digamos que esto venía de una herencia, de un legado occidental y se mueve en ese mundo. No está pretendiendo reemplazar lo indígena, sino tal vez crear una relación con lo indígena. ujú, Y tal vez lo indígena acá pues es nativo de aquí, entonces no pretende tampoco reemplazar lo occidental. Y en ese sentido hay muchos encuentros y también pues hay complementariedades. Eh, yo no, yo no he sido una persona que me he ido a ver, como a explorar todas esas cosmovisiones em, latinoamericanas o, o indígenas en profundidad, porque de alguna manera pues también estaba desarrollando, trayendo ese legado de ciencia holística, y esa manera de ver aquí a Colombia, y generando ese diálogo. ujú, Y dentro de nuestros programas en efecto mariposa, sobre todo pues hicimos durante, sí, no sé, como 12 años, un certificado que después se volvió un peregrinaje en ciencia holística y vida generativa.
y ahí siempre traíamos la visión indígena como parte de. Em, Aún así, su base sí era ese legado. eh, em, sí. Ujú. Sí. Sí, fascinante. ¿Y, y cómo fue luego el encuentro con Animas Valley? O sea, acá estoy nombrando, digamos, lo que yo sé de tus Sí. afiliaciones y, digamos, los grandes elementos. Y si quieres irte Mm, por otro lado, nos vamos por otro lado, pero pues sé. no, pues eso está muy en, sí, está como en cómo fue siendo. Yo cuando volví de la maestría Ujú, de allá de Schumacher, mientras que estaba haciendo la tesis de la maestría, encontré un libro que al leerlo podía ver todos los patrones de mi viaje de los últimos, en ese momento serían unos 8 años, y todas las cosas, como ese sentido de no entender, de estar perdido, de como de estar esperando, de andar en un mundo que es como que como de no saber bien en dónde estoy, pero de seguir buscando. ujú, Como que todos los patrones de ese viaje los pude ver en ese libro. Y entonces fue tremendo porque como que le dio sentido a todo lo que yo venía viviendo y me ubicó en un momento dado. Ese libro es un libro de Bill Plotkin que se llama Nature and the Human Soul. Y em, sí, y como que me marcó profundamente y Plotkin pues se había presentado, había hecho experiencias en Schumacher College, también estaba muy en relación con otros movimientos y en ese momento como que yo logré entender que parte de de ese proceso mío como de merodear y de estar buscando, hacía parte, pues era un descenso al alma, era como un viaje de iniciación de alma. Em, y fue poco a poco conversándole con una de mis socias, Aleja Balcázar, que nos dijimos, esto es súper complementario y puede que también le hable más a un pueblo colombiano, porque es mucho más experiencial, es mucho menos intelectual, eh, y de alguna manera es directo al por qué estoy aquí. Em, y en ese proceso, y en ese sentido, después Aleja se fue a Animas Valley, empezamos a tener una relación con ellos y empezamos a traerlos a Colombia. Y mm, Animas Valley, pues es una organización que lleva 40 años facilitando y guiando, eh, sí, ujú, como el viaje de iniciación de alma. Que de y el libro que yo estaba leyendo muestra la rueda de desarrollo humano, como todas las etapas del desarrollo humano y qué implica tener una sociedad ecocéntrica a diferencia de una sociedad egocéntrica y, y cómo estamos como en una sociedad que está favorizando más lo egocéntrico y, y un poco cómo crear una sociedad ecocéntrica y facilitarle a las personas que ya estén maduras y que lo necesiten ese viaje, que es una metamorfosis. Y eso es lo que hace Animas Vale y lo que hemos estado trayendo también a Colombia, que es cómo crear una crisálida, cómo crear una metamorfosis dentro del desarrollo humano. Y a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que es un trabajo muy sutil y no es nada, o sea, es de mucho cuidado y de una gran madurez, porque uno está no solamente entrando a la psiquis humana o trabajando con la psiquis humana, sino también
con el potencial de lo humano, con los poderes que tenemos como humanos, que tenemos muy poco desarrollado, y cómo entrar en esa relación. O pues digo, tenemos muy poco desarrollado, por lo menos en el mundo occidental, Ujú, ujú, y como en esta cultura dominante a la cual la mayoría pertenecemos. ujú. Sí. Sí, es una apuesta muy distinta a vamos a escribir una política para desarrollo verde y vamos a hacer una Sí. estrategia. Es muy distinta. ¿Por qué de pronto no lo narras aquí para que la audiencia pueda entender esa diferencia de trabajarlo eco desde la cabeza a trabajarlo eco desde otro lugar? Uy, sí, bueno, em, diría que hay una base, y es la de que uno no, cuando uno está trabajando con lo vivo, Ujú. puede que uno tenga muchos planes, pero no, uno no va a lograr hacer exactamente lo que tenía planeado, sino que uno va a estar en conversación con todas las dinámicas presentes. Eso digamos que lo sabemos de una manera normal, en que claro, pues siempre hay problemas y siempre suceden cosas, pero aquí es más como que yo no puedo planificar lo que yo quiero hacer en el mundo o lo que yo soy en el mundo. Eso viene de mi nacimiento, y eso lo voy encontrando a través de un camino tremendamente misterioso, en el cual justamente se requiere eh, soltar el control, soltar mis planes, poco a poco dejar disolver la identidad que yo tenía ya creada. Eh, yo diría que esto también pasa por si uno está en un modo de conciencia analítico en el cual tengo una idea y la lógica me lleva a un punto, como si estuviera resolviendo un problema matemático o como si estuviera haciendo una estrategia. Estoy en un modo de conciencia que es analítico y que es muy práctico para muchas cosas, pero no es un modo de conciencia holístico. Cuando uno entra en el cuerpo, entra en los sentidos, entra en estar presente al momento, sin, sin estar pensando en lo que voy a hacer después o en el futuro o en la comida de mañana o en nada, sino estoy en el presente y estoy desde mis sentidos, desde mi cuerpo, y desde ahí empiezo a estar presente a lo que está sucediendo y a trabajar con aquello que está ahí. Entro en un modo de conciencia distinto y estoy a la escucha. Estoy a la escucha, estoy pudiendo traer mi imaginación, estoy pudiendo traer también mi intuición, y poco a poco se va develando. Y cuando uno está en ese modo de conciencia, el mundo le empieza a hablar a uno. Digamos que se le cruza, llega un halcón, o me enredo en unas Hoy moras, vi un o halcón, viene alguien, sincronicidad. Hoy vi un halcón. o llega una amiga y te dice algo, o sea, aparecen cosas, y es estar atento a eso que aparece y a cómo se va apareciendo. Y desde ahí uno puede ver entonces patrones, entender, sí, eh, eh, y poco a poco ir dejando que el camino le devele aquello que uno está buscando, o ni siquiera aquello que uno está buscando, como que le devele el camino, y aquello que uno está buscando se va transformando, uno mismo se va transformando. Em, y bueno, ya hay una característica intrínseca de este proceso, que es que no está, eh, no está uno en pro de desarrollar un ego o de desarrollar mi lugar en el mundo social. No se trata de cuál es mi profesión o cuál es cómo logro traer estas cosas a estas políticas o a estas personas o a esta comunidad, sino que es una conversación con el mundo, es una conversación con la tierra, con lo ecológico, con todo aquello que está vivo.
Em, y en ese sentido como que tiene una verticalidad o como una, ¿cómo se dice? Como una amplitud distinta, en el cual lo que me hace feliz no necesariamente es lo que les gusta a estas personas o lo que me salió bien con estas personas, sino es hago parte de una fuerza más grande o de un, de, sí, de un sentido de ser más grande, del habitar este mundo. Eh, y eso pasa, y en ese sentido hay todo un proceso de disolución del ego y de descenso, de descenso como a lo profundo. Sí, eso es un gran cambio de paradigma para la mayoría que asocia lo espiritual a lo trascendente, a lo luminoso y esta otra dimensión de lo espiritual que es al descenso, Mm, al clima, ha estado muy poco asequible para sí, las personas. Digamos que en mi caso, pues la vida sí me presentó esta distinción con varios libros que me dieron a leer en mi entrenamiento como coach integral. em, Michael Mead, James Hillman, ¿no? Y todo sí, esto también me fue llevando a eventualmente leer Bill Plotkin y cómo muestran ese punto ciego tan grande de la espiritualidad y que sí, hace que muchas personas tengan un gran hambre, ¿cierto? sí. En su psique por inatención a esa dimensión del desarrollo humano y Sí. espiritual. Yo diría que esa es una de las cosas más, a mi manera de ver, fundacionales, en el sentido en que nuestra cultura, y con cultura también quiero decir como el legado de donde viene, o sea, toda la historia occidental en relación con la religión católica, y con, digamos, unas mitologías también solares, se enfocaron en, y cuando digo solares, quiero decir una mitología que adoraba el sol, o el rayo o lo luminoso, y generalmente dioses masculinos y externos al mundo. Em, Fuimos creando una cultura que fue erradicando todo lo, todo lo oscuro, lo profundo, lo interno, y lo fue como sistemáticamente no porque haya una intención consciente necesariamente, pues, puede que haya momentos en que sí, pero sí un miedo a eso y una negación de eso cada vez más. Y en la mitología es muy claro el cambio entre unas mitologías lunares, pertenecientes a la Tierra, y unas mitologías solares. Y pues ahora que estamos en este gran cambio evolutivo, em, en el cual estamos volviendo a como a una igualdad de géneros, o por lo menos en el cual lo femenino está valorado y está reconocido igual que lo masculino, o también una noción ecológica donde la tierra, ahora la valoramos. Em, como que, como que en ese cambio evolutivo, pues no necesariamente se trata de volver a unas mitologías lunares, sino de integrarlas y de reconocer que todo el mundo que bien conocemos de la luz y de lo trascendente y de la iluminación y de esa espiritual que nos lleva a la totalidad, hay otra parte de la espiritualidad que tenemos, que hemos tenido como negada y como tapada, em, que es toda una espiritualidad basada en lo bajo, en el inframundo, en el inframundo, en la tierra, en lo interno y en lo oscuro. Y no es entender el inframundo como una cosa pavorosa y aterradora, como el infierno o como sí, como algo terrible, sino un lugar tremendamente generativo, casi que materno, eh,
del mundo, de la tierra que nos compone y que a la vez es ahí donde podemos volver a renacer, o donde podemos volver a nutrirnos. Em, y que aborda como la mitad de las dimensiones de lo vivo y del humano. Em, Ujú. mm, Sí, sí, es muy interesante ese descuido de la cultura pero también cómo está volviendo, cómo se está abriendo el espacio para que vuelva. de acuerdo, sí, que en eso es fantástico. Ujú, sí. Sí, y en ese sentido es holístico también, es desde, yo diría, desde todos los aspectos de la vida. Ujú, No es meramente ecológico solamente, sino que también es em, como en el balance entre lo femenino y lo masculino, y ahí pues hay un recorrido gigante. eh, es un balance también entre todo lo que como volver a hacer las paces con todo lo que estaba relacionado con la oscuridad. Em, Posiblemente muchos de nuestros temas raciales vengan de ahí. Em, em, en ese sentido, como que todo hace parte de un mismo movimiento, como que los esfuerzos que está teniendo la humanidad como por, eh, sí, como por tener una integridad y por vivir, digamos, en el amor, y, eh, y como en conexión, los unos con los otros y con todo lo vivo, como que todo hace parte de un mismo movimiento evolutivo. ujú. Ahora que mencionaste los mitos lunares y los mitos solares, lo primero que me vino a la mente con el mito lunar fue el mito de Inanna que desciende al inframundo, ese mito Sí, egipcio, para ir a conectarse con su hermana Erishkigal y es despojada de sus vestidos sí, y, y es matada por su hermana. Bueno, mm, es un mito muy... que a mí me evoca un mito lunar, pero cuando tú dices mito lunar, mito solar, ¿tienes ejemplos de esos mitos que obviamente son súper evocadores, de los procesos psíquicos? sí. Em, sí, las mitologías lunares todavía no tienen necesariamente nombres o personajes específicos. Y digamos que Inanna está en la transición entre lo lunar y lo solar. Eh, Todavía tiene toda la tradición lunar, eh, pero ya está surgiendo, digamos, en la conciencia humana como esas mitologías solares. Y, y en ese mito surge como que aparece el inframundo. Ujú, Es el primer mito que habla de un descenso al inframundo. Y ella es reina de los cielos, reina, como, sí, como diosa, reina como del arriba y del abajo, eh, pero también de los cielos, y se encuentra con su hermana, que es casi como una misma de ellas, o sea, es como ellas mismas. ujú, Y de alguna manera, eh, ya se empieza a ver una diferencia entre aquel que necesita morir y volver a nacer. Em, eso es en sí mismo una herencia de lo lunar, en el cual como que se siguen los ciclos de la luna llena y la luna nueva que desaparece. Y ese sentido de estar muerto y estar muerta por 3 días, y la luna nueva generalmente toma 3 días. O sea, ese momento de oscuridad,
toma, mientras que entre la menguante y la creciente toma 3 días. Y son esos mismos 3 días de pues, del tiempo que Inanna está muerta. Y muchos de los mitos posteriores tienen esos mismos 3 días, hasta la crucifixión de Cristo, o sea, la resurrección. Él dura 3 días. Y esa es una herencia de lo lunar. Eh, y, pero digamos que en Inanna todavía se unen, está lo lunar que viene a encontrar lo solar. Y lo solar ya tiene un sentido de yo soy, como que en lo solar se van desarrollando los nombres de los dioses y poco a poco también va surgiendo el mundo de los humanos como parte de los mitos. En las mitologías lunares no hay un individuo, no hay un sentido del individuo todavía. Eh, y son mitologías que están en la danza entre como el cazador y la madre del todo, o la fertilidad, o sí, como las imágenes de la Venus de Milo, no de Milo, pero las imágenes de las Venus, como en tiempos paleolíticos o de ese estilo. Mm, Ahora, hay una herencia de lo lunar que surge, que se mantiene y de alguna manera eh, como que algunas personas como Jung, por ejemplo, reconocían cómo las imágenes y esa memoria antigua sigue viva todavía en nosotros. Y mitos como el de Bachué, en el cual todavía es una mujer que tiene a su hijo y juntos crean a toda la población muisca y se devuelven a la laguna como serpientes. Todavía son muy lunares. Mm, mm, pero esa relación entre la madre y el hijo sigue presente a lo largo de toda la historia y todavía lo vemos hoy con la Virgen y el niño. Eh, y son herencias de lo lunar que todavía persisten y que los fuimos transformando y transformando y transformando, pero los patrones, las imágenes siguen manteniéndose. Ujú. ¿Y cómo reconocer? Digamos, en el mito solar, pues yo lo asocio mucho con el mito del héroe, ¿no? Que es como persona se enfrenta a retos en el mundo, los vence y luego pues es premiado con nuevas Sí. dones que puede llevar a la comunidad. Ese es el básico héroe, mito del héroe solar, ¿cierto? Exacto. Ajá. Sí, y ahí lo particular es que el héroe no es transformado, que es un poco Mm. el gran cambio. Y es que no se deja transformar, sino que más bien mata al dragón o mata a la bestia. Y digamos que todos esos, o sea, por ejemplo, todos esos mitos griegos están basados, el dios más importante es Zeus, que es el dios del rayo, y es un dios que es masculino, que es externo al mundo, que controla y domina, y está asociado con algo de los cielos. Em, yo diría y eso, hay un mito que marca la transición entre lo lunar y lo solar, que es un mito en Babilonia, em, donde la diosa, que era la diosa creadora del mundo, se ha transformado con el tiempo, a través de una y otra mitología, se ha transformado y ahora es un monstruo marino, diosa del caos, de la oscuridad, y ella es del mundo, ella es del mundo. Y la mata su tatara, tatara, tatara nieto,
que es un dios externo al mundo, es como uno de los primeros dioses que ya no surge del mundo, sino que viene de afuera. Eh, es un dios externo al mundo, es un dios del control, del control, es un dios del rayo, eh, y que es Marduk, y él mata a su tatarabuela. Y desde ahí hay como un cambio y esa es como la base de ese, pues como de esa idea de que tenemos que matar a la bestia y de todos estos mitos de héroes donde lo que se hace no es como Inanna, que es entrar al inframundo y dejarse transformar, sino que de alguna manera se impone y corta con esa base del instinto de ser animal o de ser de la tierra, corta como con esa matriz. Mm, pero no, no es como que le roba el poder o como que la deje encerrada o la lleve a algún lado, no, la mata. Y desde ahí hay como como una, sí, como que se aniquila con valorar ese otro lado. Ujú. Sí, maten a esa bestia. Sí, Maten a todo lo oscuro. sí, y entonces, pues yo diría que la manera de reconocer los solares donde la transformación ya no se ve y pues esos patrones de que sea externo al mundo, de que haya una noción de control y de dominio, de imposición, em, y pues siempre está asociada, uno lo ve con los símbolos, ¿no? No son símbolos de la tierra, son símbolos de los cielos o de algo externo, de algo del arriba. Mm, qué interesante. Sí, sí, como un esfuerzo por sacarnos un poco de este contexto, de separarnos. Sí. Sí, sí, hay algunos de los mitólogos como claves como Joseph Campbell o como Anne Baring, Jules Cashford, que reconocen un poco que la humanidad necesitaba, bueno, la humanidad de ahí, ¿no? De Mesopotamia, de Babilonia, de Egipto, como de toda esa zona y como de la antigua Europa, necesitaba como un impulso masculino para salir de esos meollos de instintos en los que como que estaban ubicados, como si hubiera una pulsión para salir de ahí. Em, pero a la vez también está acompañada de una ola de violencia muy, muy grande que viene desde como del noreste, como de Mongolia y del noreste asiático, una ola de violencia muy, muy fuerte que acaba con ciudades, con todas las ciudades y todos los asentamientos desde el río Indo hasta la antigua Europa, como lo que ahorita es Europa del Este. Ujú, Y quienes los logran parar son los faraones egipcios. Y todo el surgimiento de como de las pirámides, del ir hacia arriba, de crear una sociedad piramidal con un faraón a la cabeza, marca, marca ese instinto de defensa y de protección y pues ese mismo ascenso, ese misma anhelo por trepar hacia los cielos. Mm. ujú. Sí, sí, hace poco me leí el libro, un libro además que tengo desde hace 30 años, no me vas a creer, o sea, el libro Hombre y sus símbolos de Jung. Yo lo Ok, compré a los 17 años, tengo ahora 47 y no me lo ha leído porque, no sé, por X y Y. eso Y, pasa. Eso pasa. Uno también es que no está listo cuando está listo. Sí, totalmente, está listo cuando está listo. Y bueno, me llegó mi momento y me leí el libro y una de las cosas que me llamó la atención es que
él pone ese mito solar, incluso ese Enuma Elish que tú estás aquí narrando del Marduk que mata a su tatarabuela Tiamat. Todo eso como parte de una maduración de la psique, o sea, pensándolo en que, por ejemplo, niño hombre tiene a su mamá y debe hacer un esfuerzo grande por independizarse de la mamá, ¿sí? Sí. Y de alguna manera tiene que matarla, ¿sí? Para Mm, poderse afianzar como individuo. Yo no estoy quitándole acá todas las implicaciones cero ecológicas de ese mito que citaste, pero esta otra interpretación me llamó mucho la atención de que ese es el proceso como del niño y más bien el adolescente de matar a la mamá, ¿sí? Porque es la única forma que él encuentra su individualidad en ese momento evolutivo mm, y que más adelante cambia la relación, o sea, más adelante pues ya uno tiene que matar a los papás, pero que en ese enfoque junguiano es un paso en el desarrollo de matar a los papás, en particular. Si estamos hablando en un enfoque muy patriarcal del hombre, entonces el niño mata a la mamá, ¿sí? mm. Como para salir adelante. Em, Sí, pero, ahí hay un tema y es que en las culturas indígenas eso es distinto y no existe esta separación como este reduccionismo y esta separación y esta desconexión tan grande de la naturaleza. mm, Y entonces puede que en un mundo occidental, como tenemos esa herencia para mantenernos y adaptarnos a la cultura tal como la tenemos, necesitemos ese proceso, o porque históricamente ya nos formamos así, pero aún así a mí me genera como mucha, como mucho cuestionamiento, muchas preguntas, de darnos cuenta de si no es mejor reevaluar eso, en el sentido en que em, no necesitamos matar a la matriz de la vida, no necesitamos desconectarnos de ser animales eh, de esas maneras. Posiblemente en este momento justamente todos nuestros problemas, y estos son todos, o sea, policrisis completa, pero tanto psicológicos, espirituales, económicos, ecológicos, políticos, etcétera, vengan de que, o como la solución está en volvernos un poco más animales, conectarnos con nuestro cuerpo, conectarnos con aquello que necesita nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra imaginación, y también la búsqueda de nuestro nicho ecológico. ujú, Eh, y ese nicho ecológico, digamos que Bill Plotkin define el alma y David White también en términos ecológicos, como un nicho ecológico. Es el lugar que ocupamos en el ecosistema. Y pues es un ecosistema psicoespiritual, no es un ecosistema meramente sistémico o material. Em, y en ese sentido, somos la única especie que rechaza su lugar, que no quiere habitar su lugar, o que nos damos el permiso, cada individuo, de posiblemente no hacerlo, de no habitar nuestro potencial. ujú. Mm, Sí, eh, y lo único, pues no estoy defendiendo para nada esa perspectiva de Jung, solo me pareció interesante. no, y es muy importante reconocerla porque hace parte de nuestro origen. Nuestro origen viene de ahí y de alguna manera sí está en la memoria y posiblemente los niños, o sea, eso yo lo veo el patrón y la necesidad en los individuos. Ujú, Eh, la pregunta no es si reevaluar a Jung, sino más bien reevaluar cómo eso nosotros lo habitamos nuevamente y no meramente a nivel individual, sino a nivel arquetípico. ¿No? ¿Cómo le da en la necesidad de evolucionar como necesitamos hacer ahora?
¿Cómo le damos la vuelta a eso? ¿Es acaso una herida central? ¿La volvemos algo sagrado? ¿Reconocemos algo nuestro muy especial por haber pasado por ahí? Em, pero no necesariamente perpetuar que como y justificar que como así somos y ya está, y hay que aceptarlo, pues porque Sí. la crisis es muy grande y la transformación es inminente. Eh, y en ese sentido se trata más de eso, de darse cuenta de qué es lo que necesito si eso ya hace parte de mí y cómo eso me formó y cómo eso me da una sensibilidad especial. O porque tenía una sensibilidad especial lo vivimos así. Eh, y qué es lo que tenemos para ofrecer dentro de una armonía con el resto del cosmos. Mm, Ujú. Sí, 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 sí. Y el concepto de la iniciación tan valioso de Plotkin, ¿no? De cómo la humanidad necesita una iniciación, mm. un descenso colectivo al inframundo para poder lograr una metamorfosis, ojalá colectiva, Ajá. sí, y en donde la transformación, justamente tomando lo que tú estás diciendo, es salir de ese mito donde tengo que destruir o desconocer mi sustrato, mi madre tierra, y más bien, sí, encontrar la fuerza de otra manera, encontrar Mm. la individualidad, el reconocimiento Sí, en, y con en lo. ese sentido, pues los mitos siempre han evolucionado, no es una cosa como que es una cosa en piedra durante un tiempo que marca una cosmovisión y una cultura, y ese mito se transforma a medida que la cultura va cambiando. Mm. Y nosotros, digamos que este mito de Tiamat y de Marduk creó un mundo y a partir de ahí surgieron las religiones monoteístas y después de ahí pues los mitos que nos formaron o que formaron a nuestra sociedad, digamos que hasta una era secular, pues eran esos. Y ahora estamos en el momento de transformar nuestros mitos. Y ahí es donde yo siento que viene todo ese sentido de una identidad mitopoética. Ya no es que nos sirva un mito para todos. Mi sensación es que ahora cada uno tiene su propio mito y va descubriendo su propio mito. Y claro, podemos encontrar mitos colectivos dentro de que emergen de la danza de todos, de todos, cada uno con su identidad mitopoética. Ujú. Sí, 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 tal cual. Y para eso hay mucha riqueza de herencia mitopoética que tenemos de todas las generaciones y espero que veas otra de las entrevistas que le hice a Grián Cutanda, que es un hombre maravilloso español que está haciendo una colección de historias de todo el mundo y como un repositorio de esa conciencia mitopoética. Es increíble, o sea, que exista alguien que esté haciendo esa recopilación, ¿no? Ay, claro, qué interesante, sí, De- tremendo, y es sí. una colección de mitos, historias y leyendas en esta cosmovisión ecológica, ¿no? Mm, sí. Porque, como dices tú, estamos en un cambio de mito y para crear el nuevo mundo necesitamos fundar nuevos mitos. Sí, y ahí mi sensación es que viene otra vez lo del planificar o el dejar que surja, Mm, como que vuelve a ser la misma dinámica, como que mi sensación es que eso no se puede planificar por más de que uno quiera tener toda la intención, sino que tiene vida por sí misma. Uno puede estar en el tejido y en el acompañamiento y en la participación para que emerjan esos nuevos mitos a partir sí, como de todo lo que hay, pero no vamos a lograr planificar o diseñar un mito. Como que hay algo en esa manera de pensar que tiene que venir como de un proceso vivo. Mm, gracias por recordar, sí. mm.
Ahí es un descanso, ¿no? No tener que planificar todo, no Sí, también está el reto de darle, de darle con todo lo que sucede, sí. y sí, Mm, permitir que emerja lo que necesitan exacto, y confiar sí, en eso y cada día ver qué es lo que requiere para darle respuesta a lo que hay. sí, de acuerdo, sí. Pues Adriana, maravillosa conversación. Gracias por esta inmersión en tu mundo y en tu cosmovisión y en todo lo que has aprendido a lo largo de estos años y es muy, muy nutritivo escucharte. Muchas Bueno, me gracias. alegra mucho. Aquí siempre disponible, sí. Y también me encanta la conversación y me alegra que estés haciendo este proyecto tan bello. Mm, Gracias, gracias. Seguro que quienes escuchen esta entrevista se interesarán mucho por tu trabajo, por efecto mariposa, por todas las experiencias de inmersión que ofreces en la naturaleza y bueno, qué alegría que más personas tengan esas oportunidades de conectar ay, con el sí, alma. sí, sí, qué alegría que más personas tengan acceso a todo esto, De a lo acuerdo. que estás haciendo tú, a los esfuerzos de tantas personas en estos mundos. Sí, Sí. Que sí, así sea. Bueno, pues un gran súper. abrazo y gracias a quienes están oyendo, viendo esto hasta este punto. Bendiciones y hasta la próxima. Vale, hasta la próxima.